El escándalo de Watergate es hoy en día símbolo de corrupción y conspiración. Lo que comenzó como un robo en un edificio de Washington terminó con la renuncia del presidente número 37 de Estados Unidos, Richard Nixon. Sacudió la política y la sociedad estadounidense y hasta fue llevado al cine. Fue un punto de inflexión en la confianza ciudadana hacia quienes ejercen el poder. Te contaré qué pasó en los momentos que marcaron el caso Watergate. Todo comienza con el supuesto robo. 5 hombres, 3 cubanos, un cubano estadounidense y uno estadounidense entran en plena madrugada en el edificio Watergate en Washington, a la sede principal del Comité Demócrata. En este lugar se centraliza la campaña del partido que aspira a derrotar a Richard Nixon, el presidente republicano, en las elecciones de noviembre de ese mismo año. El conserje del edificio nota algo sospechoso y llama a la policía, que llega y detiene a los 5 hombres. Al día siguiente, el Washington Post, uno de los principales diarios del país, reporta el hecho con algunos datos que comienzan a levantar sospechas que tal vez detrás de esto hay más que un simple robo. Por ejemplo, los supuestos ladrones estaban vestidos de traje y usaban guantes quirúrgicos, equipos de escucha y cámaras de fotos. Y algo aún más sospechoso, casi $2.300 en efectivo. Con estos datos, Carl Bernstein y Bob Woodward, 2 jóvenes reporteros del Post, comenzaron a investigar el caso. Y para ello fue crucial Garganta Profunda, una fuente anónima cuya identidad fue revelada 3 décadas más tarde. Se trataba de Mark Felt, el entonces subdirector del FBI. Con su ayuda le dieron un vuelco a la trama cuando empezaron a encontrar conexiones entre el supuesto robo y la Casa Blanca. La primera prueba de esta conexión fue un cheque de $25,000 para la campaña de reelección del presidente, que había sido depositado en la cuenta bancaria de uno de los ladrones. Las investigaciones de los reporteros también revelaron que algunos de los involucrados en el robo habían participado en operaciones de la CIA contra el régimen de Fidel Castro. Pero esta fue solo la punta del iceberg. También encontraron que el fiscal general John Mitchell controlaba un fondo secreto para recopilar información sobre miembros del Partido Demócrata. Y todo apuntaba a que las órdenes venían de la Casa Blanca. Recordemos que en esa época Nixon estaba al final de su primer mandato y desde la Casa Blanca un comité dirigía la estrategia para su reelección. Aunque Nixon se perfilaba como el favorito para ganar las elecciones, no tenía el camino allanado. Y uno de sus principales desafíos para no haber cumplido con la promesa con la que llegó a la presidencia en 1968, poner fin a la guerra en Vietnam. Esto en un momento en el que los movimientos de defensa de los derechos civiles y contra la guerra estaban en plena efervescencia. Además, un año antes, una filtración escandalosa había dejado mal parado al presidente. Los papeles del Pentágono, estos documentos secretos sobre el conflicto en Vietnam, filtrados al diario New York Times, revelaban cómo se había engañado al público sobre lo que ocurría en la guerra. Tras este escándalo, el presidente creó dentro de la Casa Blanca una unidad de investigaciones especiales, más conocida como Unidad de los Plomeros, porque su tarea era la de detener cualquier filtración. Y es en este punto donde esta historia se cruza con lo de Watergate, porque resulta que uno de los plomeros, Jake Gordon Liddy, fue transferido al comité para la recolección
de Richard Nixon y allí le encomendaron espiar a sus rivales políticos del Partido Demócrata. De ahí salió la orden para entrar a las oficinas de los demócratas en el edificio Watergate. ¿Para qué? Para espiarlo y encontrar cualquier documento que pudiera perjudicarles. Bien, pero mientras esta información salía a la luz, la popularidad de Nixon seguía intacta. De hecho, arrasó en las elecciones. Pero todo esto dio un giro dramático cuando las investigaciones llegaron al Senado. En las audiencias públicas del caso, que fueron seguidas en televisión por millones de estadounidenses, varios testigos coincidieron en que si bien Nixon no había dado la orden directa de espiar a los demócratas en el edificio Watergate, sí había ordenado encubrir los vínculos del caso con la Casa Blanca. Pero además, no solo salieron a la luz detalles de Watergate, sino se conoció de toda la red de espionaje y conspiración que se había convertido en casi una cultura de el fin justifica los medios en la Casa Blanca. Y se dieron detalles de la financiación ilegal de muchas de las operaciones de espionaje y de contribuciones al Partido Republicano a cambio de favores políticos. Pero una de las revelaciones más graves fue la que destapó el sistema de escucha telefónica y de conversación. Es que el propio presidente Nixon tenía instalado en la oficina Oval, el presidente se justificó diciendo que había instalado el sistema para escribir sus memorias. Pero la batalla feroz por las grabaciones del despacho Oval marcó el principio del fin de la presidencia de Nixon. El 8 de agosto de 1974, el presidente renunció, algo que no había pasado nunca en la historia de Estados Unidos. Y según los expertos, el proceso que acabó con su renuncia puso a prueba la independencia de los poderes en Estados Unidos, la justicia, el Senado, el Congreso y la presidencia. Primero fue la disputa entre el Senado, que quería obtener las grabaciones del despacho de Nixon, y el presidente, que se negaba a entregarlas, alegando razones de seguridad. Pero el drama se intensificó cuando varios funcionarios del Departamento de Justicia, incluido el fiscal general, renunciaron mientras otros fueron despedidos en medio de la presión desde la Casa Blanca para sofocar la investigación del Senado. Hubo una fuerte condena por parte de la opinión pública y hubo quien llegó a calificar este episodio como un intento de golpe de Estado por parte del gobierno por inferir en la justicia. Las grabaciones finalmente se hicieron públicas cuando lo exigió la Corte Suprema de Justicia, y una de ellas puso al presidente en el centro de la conspiración. Se escuchaba como Nixon conversaba con uno de sus asesores sobre cómo la CIA debía bloquear las investigaciones del FBI en el caso Watergate, solo 6 días después de que la prensa reportara el supuesto robo. De inmediato, el Congreso inició un proceso de juicio político, impeachment contra Nixon, acusándolo de obstrucción a la justicia y abuso de poder. 15 días más tarde, Nixon renunció a su cargo, pero a los pocos días de asumir, su asesor Gerald Ford perdonó a Nixon, y muchos piensan que esto causó aún más desilusión en la sociedad. Sin embargo, hay otros expertos que aseguran que el caso también demostró que, a pesar de sus fallas, las instituciones en Estados Unidos son fuertes y funcionan de manera independiente. En lo que muchos concuerdan es que este fue uno de los episodios más turbios de la política estadounidense en el siglo XX. El caso Watergate no es solo un referente en investigación, también deja enseñanzas respecto a la democracia y la buena dirección periodística. No solo actuó el poder de la prensa, sino también el trabajo serio y honesto
de los funcionarios del Estado, dispuestos a demostrar que en el sistema funcionaba y que en una democracia era posible sancionar la corrupción de un presidente. Los hechos han demostrado la madurez de un sistema que es capaz de obligar a un presidente de un país como Estados Unidos a renunciar a su cargo. Caso periodismo venezolano. En Venezuela, el ejercicio del periodismo se ha visto afectado por diversas restricciones impuestas por el gobierno, lo que ha generado un clima de censura y autocensura en los medios de comunicación. Esto ha generado una pérdida de credibilidad en los medios de comunicación y en los periodistas, lo que ha afectado la calidad de la información que se difunde. La erosión de la libertad de prensa, la inestabilidad económica y la polarización política han contribuido a los desafíos que enfrentan los periodistas en el país. Uno de los principales factores que contribuyen al declive del periodismo venezolano es la censura gubernamental y las restricciones a la libertad de prensa. Por otro lado, la polarización política ha afectado profundamente la credibilidad y la objetividad de la información periodística, y los medios de comunicación a menudo se alinean con el gobierno o la oposición, comprometiendo su integridad periodística. El periodismo en Venezuela se ha visto obligado a adoptar estrategias de autocensura para evitar represalias por parte del gobierno. A pesar de estos desafíos, muchos periodistas en Venezuela continúan trabajando incansablemente para informar a la población sobre la situación política, social y económica del país. En el contexto de Venezuela, un país con un panorama político complejo y una historia de censura de medios, el estado del periodismo de investigación es de particular interés. El contexto histórico del periodismo de investigación en Venezuela está marcado por una relación tumultuosa entre los medios y el gobierno. Por ejemplo, bajo el régimen de Chávez, la censura de los medios y la represión de las voces disidentes plantearon desafíos importantes para los periodistas de investigación. A pesar de estos obstáculos, el periodismo de investigación en Venezuela ha evolucionado en respuesta a los desafíos y la censura, y los periodistas utilizan plataformas digitales y colaboraciones internacionales para eludir las restricciones. El periodismo de investigación ha tenido un impacto significativo en la población al exponer casos de corrupción, abuso de poder y violaciones a los derechos humanos. En un contexto de crisis política y económica como el que atraviesa Venezuela, el periodismo de investigación se ha convertido en una herramienta fundamental para denunciar la corrupción y la impunidad que caracterizan al régimen actual. Uno de los casos más emblemáticos de periodismo de investigación en Venezuela fue la revelación de la trama de corrupción conocida como los bolichicos, en la que se expuso la red de empresarios y funcionarios corruptos que se han enriquecido a costa del saqueo de los recursos públicos. Gracias a la labor de los periodistas de investigación se logró poner al descubierto esta red de corrupción y se presionó al gobierno para que tomara en contra de las medidas de los responsables. Además de denunciar casos de corrupción, el periodismo de investigación en Venezuela ha sido fundamental en la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. A pesar de la censura y la represión por parte del gobierno, los periodistas han continuado investigando y exponiendo casos de abuso y violaciones a los derechos humanos, atribuyendo así a la lucha por la justicia y la rendición de cuentas. En conclusión, el impacto del periodismo de investigación en la población venezolana ha sido significativo al exponer la corrupción y los abusos de poder que caracterizan al régimen actual. A pesar de las dificultades y los riesgos que enfrentan los periodistas en Venezuela, su labor es fundamental para mantener informada a la sociedad y promover la transparencia y la rendición de cuentas en el país.